Después de un año agotador de estudios en la universidad, Paul, Mike y Sandra regresaron emocionados a su ciudad natal en el estado de Iowa. Los campos dorados de maíz, el cielo azul brillante y los hermosos atardeceres los recibieron en su tierra natal, donde cada árbol, cada casa y cada calle estaban llenos de recuerdos. Paul, un joven estudiante de medicina, siempre fue práctico y escéptico. Su mente científica siempre buscaba explicaciones lógicas para todo. Volver a casa le inspiraba una sensación de paz y nostalgia. Estaba feliz de regresar a un ritmo de vida más lento y familiar, donde las tardes se pasaban no entre libros, sino charlando con amigos y familiares. Mike, estudiante de cine, siempre estuvo lleno de aventuras y creatividad. Su energía y curiosidad a menudo lo llevaban a situaciones inesperadas e interesantes. Volver a casa le dio la oportunidad de recargarse y encontrar inspiración en las calles y personas familiares. Sandra, estudiante de psicología, siempre se destacó por su sensibilidad y apertura a lo desconocido. Su interés por la psicología y su amor por lo místico le otorgaban una profunda comprensión de la experiencia humana. Volver a casa era como ponerse un suéter cómodo después de un largo y frío día. Tan diferentes pero tan cercanos, estos tres amigos estaban emocionados de reunirse. Las caras conocidas, las calles y los olores despertaban en ellos recuerdos de la infancia y fortalecían el vínculo que compartían. La ciudad de Iowa los envolvía con su tranquilidad y comodidad familiar, haciendo que por un momento olvidaran el estrés y el caos de la vida universitaria. Era el lugar donde crecieron, se convirtieron en quienes son y, sin darse cuenta, comenzaron a encarnar una versión más simple y sincera de sí mismos que conocieron en la infancia. Sentados alrededor de tazas de café humeante, con la suave luz del atardecer filtrándose por la ventana y en el ambiente de su ciudad natal, los estudiantes intercambiaron noticias sobre sus vidas universitarias. ¿Sabes cuál es lo más extraño de la escuela de medicina? Paul frunció el ceño mientras miraba a sus amigos a través del vapor que subía de su café. Es que más de 1000 páginas de libros y millones de palabras de conferencias no pueden prepararte para la vida real en un hospital. Sandra sonrió, jugando con el anillo en su dedo. ¿Me estás hablando de estrés, Paul? ¿No has oído hablar de mi horario? Además de los estudios, soy voluntaria en un centro de salud mental. Todas esas emociones y experiencias pueden ser realmente difíciles. Mike, siempre dispuesto a enfrentar un desafío, se inclinó hacia adelante. ¿Se olvidaron de mí? Prácticamente vivo en el set de filmación para realizar mis proyectos. Riéndose de sus quejas, el ambiente general se volvió más relajado. Conversaron, se rieron y hubo momentos en los que parecía que volvían a ser niños, corriendo por las calles de su ciudad natal. Y luego, en medio de sus risas, Mike de repente se cayó. ¿Sabéis, chicos? Comenzó, con una extraña sonrisa en su rostro. ¿Recuerdan esa vieja casa en la calle Azul? Sandra y Paul intercambiaron miradas. ¿Te refieres a la casa abandonada? ¿Dónde vimos fantasmas?, preguntó Paul, su voz llena de duda. Sí, exactamente esa, confirmó Mike, sus ojos brillaban de emoción. Imaginen qué aventura sería volver allí ahora. Ver si todo sigue igual que como lo recordamos. Mike, eso es una locura, exclamó Sandra. Éramos niños. Todo lo que vimos y sentimos fue simplemente nuestra imaginación. Mike asintió. Tal vez, pero, ¿y si no? ¿Y si nos perdimos algo? ¿No les gustaría saberlo? Paul miró a Sandra y luego volvió su mirada hacia Mike. Mike, esto no suena como una buena idea. Podría ser peligroso. Peligroso. Mike se rió. Somos adultos, podemos enfrentarnos a una vieja casa. ¿Qué? ¿Tienen miedo? No se trata de miedo, Mike, respondió Paul. Pero Mike lo interrumpió. Vamos, no me digan. ¿Realmente no les gustaría sumergirse nuevamente en los recuerdos de la infancia? Se están comportando como si ya tuvieran 40 años. Sandra y Paul intercambiaron miradas.
Sandra encogió los hombros. Tal vez sea divertido. Paul, ¿qué piensas? Paul vaciló, pero luego asintió. Está bien, Mike, nos has convencido. Pero si algo sale mal, nos vamos. Mike sonrió, sus ojos brillaban. Suena como un trato. Después de discutir en el café, el grupo decidió prepararse para pasar la noche en la casa abandonada. Mike, lleno de entusiasmo, fue quien organizó su reunión. Reunió linternas, comida, agua, sacos de dormir e incluso un pequeño botiquín de primeros auxilios. Veía este desafío como una gran aventura y su mente volaba adelante, imaginando todos los posibles escenarios. Paul, con su habitual precaución, sugirió llevar un poco de equipo adicional, incluyendo baterías extra, ropa abrigada e incluso una pequeña fogata en caso de que hiciera frío. Sus pensamientos eran más prácticos que los de Mike. Se preocupaba por la seguridad y por todo lo que podía salir mal. Por su parte, Sandra sintió la necesidad de llevar consigo algunos objetos personales para crear una sensación de comodidad dentro de la oscura casa. Llevó una manta, algunos de sus libros favoritos e incluso una pequeña caja con fotografías de su infancia para recordar tiempos más felices. En el fondo, esperaba que estas pequeñas cosas les ayudaran a superar los miedos y hacer que su noche en la casa abandonada fuera un poco menos sombría. Así que, reuniéndose y asegurándose de que tenían todo lo necesario, se dirigieron hacia la vieja casa, cada uno con sus propias esperanzas, miedos y expectativas. Los amigos se encontraron en el lugar acordado y se dirigieron hacia los lugares familiares. La mayor parte de la ciudad quedaba atrás y ahora el camino los llevaba a las afueras, donde el terreno se volvía más montañoso y salvaje. Seguían un sinuoso sendero que los conducía hacia un espeso bosque. Los árboles altos, cubiertos de hiedra y líquenes, se convirtieron en el marco de su camino, creando una sensación fantasmal de aislamiento. Al final del sendero se alzaba la vieja casa. Estaba situada en una pequeña colina, rodeada de viejos árboles que parecían guardianes de este lugar olvidado. La fachada de la casa mostraba el desgaste del tiempo, con la pintura descascarada y las ventanas rotas. Frente a la casa había un campo abandonado, cubierto de hierba seca y alta, ondeando al viento como el mar. Era tarde en la noche y los últimos rayos de sol abandonaban el cielo, dejando atrás sombras sombrías. Iluminaban los rostros de los amigos, resaltando su indecisión y miedo a lo desconocido. Con la respiración contenida de emoción, Mike, Paul y Sandra se detuvieron, mirando la casa que parecía ser más que una simple estructura. Era el lugar de sus miedos infantiles, recuerdos que aún aceleraban sus corazones. Mike respiró hondo y dio un paso adelante, seguido por Paul y Sandra, listos para enfrentar su pasado. Una vez que el trío pisó las crujientes tablas de madera del porche de la vieja casa, el aire se volvió más denso, lleno de un silencio sombrío del pasado. La puerta chirrió, como un presagio de lo desconocido, y ellos entraron con cautela. Parece igual que aquel día, dijo Mike sorprendido, observando las viejas paredes desgastadas y la tela polvorienta que solían usar como una especie de fantasma en su infancia. Su voz era valiente pero con un leve tono de duda. Paul, siguiéndolo, se detuvo en el umbral, mirando hacia la oscuridad. Nada ha cambiado, susurró en voz baja. Su voz era tranquila pero con un toque de inquietud. Notó que el polvo en el suelo estaba intacto, como si la casa estuviera esperando su regreso. Sandra cruzó el umbral en último lugar. Inhaló profundamente, tratando de reunir sus pensamientos. Nunca pensé que volveríamos algún día, dijo con voz contenida, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo miedo. Mike se volvió hacia ella, sonriendo. No tengas miedo, Sandra. Estamos todos juntos aquí. Es solo una casa vieja. Tal vez, pero todavía me asusta, respondió Sandra, mirando a Paul y Mike. Paul asintió, comprendiendo su miedo. Está bien, Sandra. Nada malo va a suceder.
Con esas palabras, continuaron su camino hacia el interior de la casa, sin saber lo que les esperaba por delante. Dentro de la casa, había una atmósfera palpable de decadencia. Las paredes desgastadas estaban agrietadas y en los lugares donde solía haber papel tapiz, ahora solo quedaban trozos de papel y pintura. En algunas habitaciones del primer piso, las plantas se abrían paso a través del suelo, habiéndose infiltrado desde el sótano a través de la madera. Subieron por la crujiente escalera de madera al segundo piso, donde las habitaciones parecían ser un poco más habitables. Mike eligió la habitación con menos filtraciones y la mayor cantidad de ventanas intactas. Siendo el más valiente e ingenioso del trío, Mike se ocupó de encender una hoguera con viejas tablas y fragmentos de muebles que encontraron en la casa. El fuego cobró vida lentamente, trayendo luz y calor a la habitación, mientras su crepitar suave se mezclaba con el susurro del viento afuera de la ventana. Al ver que el fuego ardía brillante y parejo, Sandra se relajó y se sentó junto a él, mirando a su alrededor. «Es curioso», comentó, «pero ahora que estamos aquí de nuevo, muchos recuerdos de nuestra infancia vuelven». Paul, sentado a su lado, sonrió. «Sí, especialmente aquel verano cuando tú y yo salvamos a Mike de la ira del viejo MacGregor cuando intentó robar sus manzanas». Mike se rió, lanzando un trozo de madera al aire. «Todavía no entiendo cómo lograron convencerlo de que eran mapaches. Recuerdo cómo tú le dijiste a MacGregor que habías visto una gran familia de mapaches esa mañana», recordó Paul, «y yo agregué que había visto a un mapache con una manzana en sus patas». Sandra sonrió. «Aún recuerdo cómo cambió su expresión. Y todo por un par de manzanas». Así continuaron charlando mientras el fuego se extinguía lentamente, envolviéndolos en una luz mágica de recuerdos. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que, a pesar de todo, estaban felices de regresar a esa casa. La hoguera se reducía gradualmente, creando en la habitación un baile de sombras arrojadas. El ambiente se volvía más oscuro y inquietante, como preparándolos para los eventos que se avecinaban. Mientras los demás se rendían al cansancio del sueño, Sandra estaba tensa. Sus instintos le decían que algo no iba bien. Un sonido inesperado resonó en su cabeza, pero no podía identificar su origen. «Chicos, lo están escuchando», susurró en voz baja, transmitiendo su inquietud al resto. Paul, medio despierto, la miró con desconcierto. «¿Qué estás escuchando, Sandra?» «Parece que solo son los sonidos de la vieja casa». Intentó aparentar que todo estaba bien, pero sus ojos delataban nerviosismo. Mike, al darse cuenta de su preocupación, murmuró: «Vamos, Sandra. Es solo una casa, vieja y desvencijada. No dejes que tu imaginación se apodere de ti». Sin embargo, sus propios ojos también se dirigían ocasionalmente a los rincones oscuros de la habitación, como si él también comenzara a sentir la presencia de algo desconocido. Pero Sandra estaba segura de sus sensaciones. Los ruidos eran demasiado frecuentes y consistentes para ser aleatorios. Le parecía que había alguien más en la casa, y esa sensación se volvía más fuerte con cada minuto, haciendo que su corazón se acelerara. Cuando el reloj dio la medianoche, la atmósfera en la vieja casa comenzó a cambiar aún más rápido. Lo que comenzó como susurros indistinguibles y sonidos incomprensibles se convirtió en algo mucho más inquietante. «¿Lo escuchan?», susurró Sandra con horror, mirando a sus amigos. Paul y Mike se quedaron en silencio por un segundo, escuchando los sonidos dentro de la casa. «Es solo el viento», dijo Paul, pero su voz sonaba insegura. De repente, se escucharon golpes desde otras habitaciones, pasos en la escalera e incluso susurros inhumanos, que les parecían cada vez más reales y urgentes. «No puede ser solo el viento, Paul», señaló Sandra, su voz temblaba de miedo. Sin embargo, pronto sus dudas comenzaron a ser reemplazadas por el miedo. Las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse sin razón aparente, con un chirrido estridente. Los sonidos de pasos se acercaban y, de repente, en la oscuridad del pasillo, notaron un movimiento. «Miren en el espejo», susurró Sandra de repente.
En el espejo, que hasta entonces solo reflejaba la tenue luz del fuego, apareció abruptamente una silueta oscura que desapareció tan rápido como apareció. Paul y Mike se quedaron petrificados de miedo. «No estamos solos», exhaló Mike, su voz temblaba de miedo. Los tres estaban en pánico, sus corazones latían como tambores, sus ojos se abrieron de par en par por el miedo, y sus pensamientos luchaban por aceptar lo increíble: la vieja casa realmente estaba habitada por seres no humanos. El terror que sentían se convirtió en un terror insoportable, se dieron cuenta de que estaban en medio de su peor pesadilla, cara a cara con lo sobrenatural. Los tres estaban ahora despiertos de su estado anterior de incredulidad y se sumieron en la desesperación total. Sabían que tenían que salir de esa casa lo más rápido posible. «Vámonos de aquí», declaró Paul, tratando de ocultar su miedo, pero su voz temblaba literalmente. «¿Pero, cómo? ¿Ven lo que está sucediendo?» «Nos han rodeado», respondió Sandra, su voz cada vez más y más paniqueada. Mike, más decidido y tenaz, se puso manos a la obra. «No podemos simplemente esperar a nuestro destino. Tenemos que actuar». Decidieron moverse juntos, tratando de mantenerse en las sombras. Pero la vieja casa, llena de miedo y oscuridad, devolvía cada uno de sus pasos con un eco sordo. Cuando salieron de la habitación en la que se habían refugiado, les pareció que toda la casa había cambiado. Las habitaciones estaban dispuestas de manera diferente a como las recordaban, los pasillos se habían vuelto más largos y la escalera que antes conducía a la salida había desaparecido. «¿Qué diablos está pasando?», exclamó Mike, examinando los interminables pasillos. «La casa no puede cambiar su diseño por sí misma». Paul, que era más cauteloso y escéptico por naturaleza, encogió los hombros. «Bueno, parece que puede hacerlo. De todos modos, tenemos que encontrar una salida». Sandra ya estaba parada junto a una de las ventanas, golpeando el vidrio. «Chicos, miren esto», llamó. Se acercaron a ella y Paul golpeó el vidrio. La ventana era sólida como granito y era imposible ver hacia afuera, el cristal era negro como la noche sin estrellas. Mike intentó golpear la ventana, pero sus golpes resonaron sordamente en ella. «Maldición», maldijo, masajeándose el puño. «Esto no puede ser. Las ventanas no pueden ser tan sólidas». Sandra, que era más reflexiva, asintió lentamente. ¿Y si en realidad no podemos salir?» «Eso es absurdo», declaró bruscamente Paul, su voz temblaba. Simplemente debemos encontrar otra salida. Tal vez haya otra escalera en algún lugar aquí». «Sí, probablemente sea nuestra única oportunidad», acordó Mike, mirando a su alrededor con incertidumbre. «Pero debemos ser cuidadosos. Algo está jugando con nosotros aquí y no podemos dejar que gane». Y así, decidieron que su única esperanza era buscar otra escalera, con la esperanza de encontrar una salida. Se adentraron en los pasillos, sus corazones latían de miedo, pero seguían avanzando. Atravesando los sombríos e interminables pasillos de la casa, el miedo hacía que sus corazones les latieran en el pecho. Mike iba adelante, la linterna en su mano iluminaba el camino. Paul lo seguía, y Sandra iba detrás, agarrada firmemente de la mano de Paul. De repente, la oscuridad que los rodeaba se volvió aún más densa, sus linternas comenzaron a debilitarse y se apagaron de repente. Los tres se quedaron inmóviles en la oscuridad absoluta. Sandra soltó un grito ahogado de miedo, apretando aún más la mano de Paul. «Todo estará bien, Sandra», intentó calmarla Paul, pero su voz temblaba. Entonces ocurrió lo impensable. Con una agudeza repentina, Sandra gritó. Su grito era tan penetrante que Paul y Mike instintivamente se cubrieron los oídos. Cuando se atrevieron a abrir los ojos, Sandra había desaparecido. «Sandra», gritó Paul, extendiéndose en la oscuridad, pero sus manos no encontraron nada más que aire. Mike sacó rápidamente un encendedor de su bolsillo y a la luz titilante de su débil llama, quedó claro que Sandra había desaparecido. «¿Dónde se ha ido?»,
susurró Mike, su rostro estaba pálido, sus ojos reflejaban perplejidad y shock. Paul, tratando de contener el temblor en su voz, tragó saliva. No lo sé, simplemente, desapareció. Su voz apenas se escuchaba. Así desapareció Sandra. Quedaron solos en esa espeluznante casa, llenos de desesperación y temor. En un intento desesperado de encontrar una salida y salvar a Sandra, su esperanza se desvanecía con cada segundo que pasaba. Con la desaparición de Sandra, la atmósfera dentro de la casa se volvió cada vez más tensa y aterradora. El viento frío soplaba a través de las aberturas de los interminables pasillos, y el sombrío eco de misteriosos susurros y chirridos penetrantes hacía que la sangre se enfriara en las venas. Paul y Mike sentían que la casa abandonada comenzaba a cambiar, como si estuviera viviendo su propia vida, adaptándose a sus nuevos e inesperados invitados. Mike, con la linterna en la mano, miraba fijamente la oscuridad del pasillo. Sandra, gritó, su voz sonando tan apagada y desamparada en la oscuridad que incluso Paul, que estaba a su lado, se sentía impotente. Tenemos que encontrarla, Paul, continuó Mike, su voz temblaba pero transmitía determinación. Paul, acostumbrado a la soledad y la independencia, sintió como el miedo llenaba su propio corazón. A través de su reserva, miró a Mike, Mike, estamos atrapados. Estamos atrapados en esta maldita casa. Probablemente los fantasmas se llevaron a Sandra. Continuaron la búsqueda juntos, sus corazones latían pesadamente por el miedo, y sus mentes trabajaban febrilmente tratando de encontrar una solución. ¿Por qué volvimos aquí? ¿Por qué no nos quedamos en la ciudad? Esos pensamientos los atormentaban. Pero los lamentos eran inútiles, entendían que ahora solo importaba una cosa, sobrevivir y salir de esta pesadilla. Pero, ¿cómo? Sus linternas cortaban la oscuridad, un muro cubierto de moho y pintura descascarada pasó rápidamente, y de la nada, al final del pasillo, apareció una figura fantasmal. Era vaga y borrosa, pero los contornos recordaban a los de un ser humano. La luz de la linterna se reflejaba en el objeto desconocido, haciéndolo aún más elusivo y siniestro. Los corazones de los estudiantes se congelaron de horror, y su respiración se volvió pesada y entrecortada. «¿Esto, qué es en realidad?», susurró Mike, su voz temblaba. Paul, apretando la linterna en su mano, dominado por el pánico, sin decir una palabra, se dio la vuelta y corrió en la dirección opuesta. Mike, aturdido pero consciente de que quedarse aquí era igual a suicidarse, siguió a Paul. Sus pies golpeaban el suelo frío, los ecos de sus pasos resonaban en la casa desierta. Entre la respiración y los pasos, escucharon cómo algo se acercaba rápidamente desde atrás. Corrieron hacia la habitación más cercana y cerraron la puerta de inmediato. Ambos se apoyaron en ella, tratando de tapar todas las rendijas y aberturas con sus cuerpos. Mike, jadeando frenéticamente, examinó la habitación y su mirada se posó en la figura en un rincón. «Sandra», exclamó. Estaba tendida en el suelo, inconsciente pero aparentemente viva. Un sentimiento de alivio llenó a sus amigos, finalmente habían encontrado a Sandra. Corrieron hacia ella, pero sus ojos permanecían cerrados y no respondía a sus gritos. Sandra comenzó a recuperarse lentamente, sus ojos se encontraron con las miradas de Mike y Paul, llenos de desesperación y horror. Ella tosió y su voz era débil pero decidida, directo, izquierda, izquierda, directo, derecha, abajo, izquierda, salida. Sandra volvió a caer en un estado inconsciente, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Los estudiantes no podían ignorarlas. Se precipitaron por el pasillo siguiendo las indicaciones de Sandra. A través de la oscuridad, el viento frío se clavaba en ellos y podían sentir como algo, o alguien, los seguía. Cuando llegaron a la puerta señalada por Sandra, resultó estar inmóvil como una roca. Mike, sosteniendo a Sandra inconsciente, la colocó en el suelo y comenzó a buscar en la habitación algo que pudiera servir como arma. Pero era demasiado tarde. Repentinamente, una figura oscura envolvió la habitación, empujándolos hacia la salida.
pero el mal al que temían no los atacó, pasó de largo, dirigiéndose directamente hacia Sandra. Nick y Paul, paralizados por el miedo, sintieron alivio cuando Sandra inesperadamente volvió en sí y abrió la puerta. Estaban listos para seguirla, pero entonces la sombra que los acechaba toda la noche entró en Sandra y su cuerpo se volvió rígido e inmóvil de inmediato. Con asombro, observaron cómo Sandra, ahora impregnada de esa oscura energía, se alejaba cerrando la puerta frente a ellos. El tiempo se detuvo. Nick y Paul, parados en el pasillo, miraban fijamente la puerta cerrada, desesperación y asombro llenando sus miradas. Todo estaba perdido.